días a todos. Mi nombre es Germán Torres. Esto es para la clase de microeconomía semana 6. Vamos a ver las teorías del productor en su enfoque a corto y a largo plazo. Para explicar la teoría de corto plazo vamos a tener los siguientes ítems en nuestro cuadro. Vamos a tener una cantidad de capital. La cantidad de capital que nos indica la cantidad de máquinas que vamos a utilizar para nuestro ejemplo. Capital con la que nosotros vamos a producir el bien que nosotros vamos a elegir. Trabajo, que es, en este caso lo vamos a representar por L, y es la cantidad de trabajadores que vamos a aumentar para nuestro ejemplo. Producto total es la cantidad de producto que puede sacar un trabajador. En este caso, para un trabajador vamos a sacar 10. Nuestro ejemplo lo vamos a basar en una fábrica de cordones en la que un empleado por minuto con 2 máquinas puede producir 10 cordones. 2 trabajadores pueden producir 33. Y así vamos a irlos aumentando. Aquí podemos ver que pasa de 122 y disminuye. ¿Por qué? Porque ya del octavo trabajador nos podemos dar cuenta que si bien tenemos 2 máquinas, hay demasiadas personas para producir más. Tendríamos que aumentar la cantidad de capital máquinas, pero como en este ejemplo no es posible, quiere decir que nuestro rendimiento va a empezar a disminuir porque la fábrica se saturó de personal y no tenemos cómo seguir aumentando el producto. Tenemos la producción media, que la producción media que es el cálculo de cuánto varía la producción total dependiendo del número de trabajadores. Es decir, si aquí un trabajador, el factor trabajo 1, me produce 10 y aquí 22, esta variación me va a decir cuántos produce cada uno. O sea, me va a decir estos dos trabajadores cuánto producen cada uno. Y el producto marginal es la variación del producto total en base a cuántos trabajadores también hay. Entonces me va a decir cuánto varía el producto total dependiendo de los trabajadores. Para este ejemplo, como ya les había mencionado, elegimos una fábrica en la que con 2 máquinas un trabajador produce en total 10 cordones por minuto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo del producto medio? El cálculo del producto medio se hace de la siguiente forma. Entonces, se coge el producto total y se divide en la cantidad de unidades de trabajo de trabajadores. En este caso vamos a ver que para el primer ítem vamos a ver que el producto total es de 10 dividido 1, que es igual a 10. Entonces aquí vamos a colocar 10. Para el ítem número 2 vamos a ver que aquí cambió. Entonces vamos a colocar que el producto total es 33 sobre 2. Y eso me genera 17. Entonces vamos a colocar el 17 y así consecutivamente vamos a ir llenando el resto de ítems con la misma fórmula, lo que me daría 22, 22, 20, 19, 17, 15, 12 y 10. Podemos verificar cada uno con la fórmula, así lo sacamos. El producto marginal se saca con esta fórmula. Entonces, como la variación del producto dependiendo pues cada estación de trabajo, cada unidad de trabajo, entonces podemos decir que
es la producción total 2 menos la producción total 1. Como aquí no tenemos producción total 2, vamos a decir que es 10 porque no hay con qué restar la producción. Para el caso de la unidad de trabajo 2, ya tenemos dos ítems, ya podemos decir que producción total 2 es 33 menos 10, eso es igual a 23. Entonces vamos a colocar el 23 en nuestra tabla. Así vamos a decir que para el tercer ítem es 66 menos 33, que sería igual a 33, y vamos a irlos ubicando en la tabla. Según estos ejercicios y como pueden verificar, para sacar cada uno, entonces los ítems siguientes serían 22, 12, 12, 10, 0, menos 10 y menos 17. Aquí ya para este primer punto y antes de graficar, nos podemos dar cuenta que hay ciertas variaciones entre el producto total, producto medio y producto marginal. Como pueden ver en los últimos datos, está en negativa esta cifra, pese a que el producto total todavía está en positivo y se mantiene alto. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vemos que en la cuarta unidad de trabajador, o sea, cuando metimos el trabajador número 4, todo iba en aumento, y de hecho iba en un muy buen aumento, porque podemos ver que la producción total iba en escalas agigantadas, pero la producción marginal había alcanzado su tope en el trabajador número 3 y aquí empezó a descender. ¿Por qué? Esto nos muestra que pese a que hay más trabajadores, uno tendería a pensar que la producción va a seguir aumentando y pues por ende el producto marginal y el producto medio también. Pero esto no siempre es así, porque si bien tenemos 4 trabajadores o 3 trabajadores, recordemos que el capital o la cantidad de máquinas sigue siendo 2 y se mantienen 2 en todo el ejercicio. Entonces aquí ya hubo una utilización máxima de los recursos, una utilización plena, y la producción marginal cuando comienza a bajar nos indica que si bien contratamos más empleados, empezaron a ser menos productivos. ¿Por qué? Porque ya después teníamos 3 estaciones de trabajo óptimas. A la cuarta ya quiere decir que este cuarto empleado, en términos burdos, tuvo que empezar a ayudar a estos 3 empleados en varias etapas de la producción. Este sexto también, aquí empezamos a tener ya demasiados empleados para lo que la capacidad de las máquinas y la capacidad de trabajo indica. Por eso es que esta cantidad empieza a descender, y por ende también el producto medio. Vemos que el producto medio también empieza a descender a pasos agigantados también, porque pues cada empleado ya no produce de la forma que esperaríamos que produjera. Entonces es muy importante tener los datos a la mano siempre, porque si no nos podemos equivocar en las gráficas. Que para este ejemplo vamos a hacerlas en 2 planos. ¿Por qué? Nos va a quedar mucho más fácil a la hora de la comprensión de los datos. Entonces, para la producción total, vamos a elegir el gráfico número 1, en el que aquí van a estar el número de trabajadores. Entonces, este va a ser el plano L, y aquí va a estar la producción total. Entonces, según los datos que teníamos, para el momento 1 de un empleado tenemos una producción total de 10. Vamos a colocarlo acá. Para
el trabajador número 2, nuestra producción total aumentó a 33, para el tercero a 66, para el cuarto 88, para el quinto no a 100, para el sexto fue 112, vamos aquí, para el séptimo ya fue 122, séptimo y octavo de 122, para el séptimo. Y para el noveno ya empezamos a descender otra vez a 112. Y para el décimo y último ya fue de 95. El 95 lo tenemos a este lado. Entonces podemos ver nuestra producción total. Es esta en la que explicamos ya los momentos de la gráfica. Vamos con la tabla en la que sí vamos a agrupar lo que es producto medio y producto marginal. Como ven, esta gráfica pues es un poco más corta, no quise meterla en el mismo cuadro por lo mismo, son muchos datos pequeños y no nos da relativamente el espacio. Si lo harían en un Excel, la gráfica les quedaría bien ordenada y con los espacios que debería tener. Entonces vamos a decir que nuestro producto medio al momento 1 de trabajo fue 10. El segundo fue 17, 2, 17. El tercero fue 22. Lo tenemos acá. Cuarto fue 22. Tenemos acá. Quinto ya es de 20. El sexto es de 19. Vamos por este lado. El séptimo es de 17. Octavo de 15. Noveno de 12. Décimo vuelve a punto 10. Vamos a producto marginal. Vemos que para uno también comienza en 10. Para el 2 en 23. Para el 3 está en 33, que es su máxima. Y ahí comienza el descenso. Para el 4 está en 22. Para el quinto ya está en 12.
para el sexto también el 12, porque pueden ver números repetidos, porque los aproximamos al número entero más cercano. Entonces aquí tuvo una variación un poco más corta, pues para efectos de la gráfica pues lo acercamos a 12. En el momento séptimo, en el séptimo trabajador, ya estaba la productividad en 10, marginal 10, en el octavo alcanzó el 0, noveno menos 10, está por acá, y décimo está en menos 17, que está acá. Para graficar sería así nuestra gráfica de producto marginal. Producto medio, producto total. Para el análisis de la producción de corto plazo, nosotros tenemos que, o está dividido en tres partes. La primera parte que podemos evidenciar en nuestro gráfico va desde el punto 0 hasta el punto máximo de la producción media, del producto medio, lo que nos daría el máximo en 33 acá. Esta sería nuestra primera zona. La segunda zona va del punto máximo al punto medio a cuando nuestro producto marginal llegó a 0, que fue en el momento 8. Y la tercera zona va del producto marginal 0 en adelante. Con esto concluimos nuestra explicación del ejercicio de producción de corto plazo. Procederemos a explicar la producción a largo plazo. Una isocuanta. Una isocuanta es la gráfica en la que podemos ver cómo la combinación de trabajo y capital dan cierta cantidad de producto. En este caso, como escogimos el ejemplo anterior, va a ser el de una fábrica en la que se hacen cordones. ¿Cómo hacemos una isocuanta? Una isocuanta tiene la fórmula de cantidad igual a trabajo por capital. Usualmente nosotros tenemos la cantidad de esta es una isocuanta. La gráfica de isocuanta nos muestra las diferentes combinaciones de trabajo L y de capital K con las que una empresa puede obtener una cantidad específica de producción Q. ¿Cómo graficamos una isocuanta? Una isocuanta la graficamos en base a la producción, que en este caso vamos a tomar el ejemplo de 100, 250 y 400, y con la fórmula Q igual a L por K vamos a despejar K para que nos dé los siguientes valores. Vamos a decir que nuestro trabajo va a estar medido por tres gráficas, tres isocuantas de 1 a 9 trabajadores, de 3 a 11 y de 5 a 13. En ese orden de ideas nos tienen que dar los valores para acá para tener lo que es la gráfica de isocuantas.
Entonces, en base a la fórmula ya mencionada, vamos a despejar el primer valor de K para nuestra primera isocuanta. Para la primera isocuanta vamos a decir que 100 sobre, en este caso vamos a decir, si L fuera 1, entonces K tendría un valor de 100, ¿cierto? Entonces colocamos acá nuestra tabla 100, que si L es 1, entonces K son 100. Vamos a despejar el segundo ítem. Vamos a decir que si L, que en este caso es 2, vamos a colocar acá 100, que es nuestra cantidad. Si L fuera 2, entonces eso nos daría que K es igual a 50 y respectivamente colocamos el dato K. Y así lo vamos a seguir haciendo para los valores de la tabla. Así lo vamos a seguir haciendo para los siguientes valores de la tabla. En ese orden de ideas vamos a decir que cuando L es 3, entonces K vale 33.3. Cuando es 4 vale 25. 5 es 20. 6 es 16.6. 7 es 14,28. 14,2. 8 es 12,5. Y 9 es 11,1. Porque vamos a tener en cuenta estos valores decimales, porque de acuerdo a las cantidades de Q van a haber resultados que van a ser muy cercanos, entonces vale la pena resaltar los decimales en esta ocasión. Hacemos lo mismo para las otras gráficas, lo que nos generaría, digamos en el caso de la gráfica número 2, que si dijimos que Q valía 250, entonces reemplazamos, decimos que 250, tomando en cuenta que L vale 3, vamos a decir, entonces sería Q sobre L igual a 83,33. Lo mismo por si L vale 4, entonces decimos que 250 sobre 4 es igual a 62,5. Esta es la fórmula general para ya las isocuantas. En ese orden de ideas vamos a hacer también pues con 400, y si tenemos más valores de cantidad, si supusiéramos que Q también la cantidad va a ser 600, 1000, 1200, tendríamos que hacer de una forma organizada el mismo cuadro y podríamos sacar los mismos valores. Las isocuantas tienen tres cualidades que no se pueden modificar y que son leyes en este término. La primera es que todas las isocuantas tienen que ser convexas al origen. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra curva de isocuanta tiene que ir convexa al origen. Quiere decir que todas las isocuantas deben ser en aumento hacia la derecha. No pueden ir ni hacia la izquierda y no pueden ir con pendiente positiva. Todas tienen que ser también con pendiente negativa, porque es una relación entre cantidad y capital. La última sería que no pueden cruzarse, ninguna línea de isocuanta puede cruzarse con la otra. Es muy importante, porque si se cruzan, pues estamos realizando el ejercicio mal, posiblemente tenemos errores en nuestra fórmula
En este orden de ideas vamos a proceder a graficar la primera isocuanta de la cual ya tenemos los valores, y cuando llenemos los otros cuadros vamos a graficar la segunda y la tercera isocuanta para darnos cuenta que las tres leyes que acabamos de mencionar se cumplen en el ejercicio. Vamos a decir entonces que en la primera isocuanta 1 valía 100, eso sería acá, 2, 50, acá 3, 33,3, vamos a decir que por acá 4, 25, 25, 5, 20, 6, 16,6, estaría por acá 7, 14,2, vamos a decir que por acá 8, 12,5, vamos a decir que por acá 9, 11,1. Vamos a colocarlo muy aquí arriba del 10. Aquí procedemos a verificar nuestra curva de isocuanta, que tendría más o menos esta figura. Usualmente para tener un apoyo gráfico de qué isocuanta es, colocamos, digamos, aquí el número de la cantidad o el número de la isocuanta. En este caso esta sería la primera. Vamos a verificar entonces el resto de datos. Los vamos a colocar para poder graficar nuestras otras dos isocuantas. Una vez ya obtenidos los datos de todas las tablas de isocuantas que vamos a hacer, procedemos a graficar. Es muy importante, o a manera de recomendación, que todos estos ejercicios siempre los comiencen con lápiz, porque podemos cometer errores. Es muy normal cometer errores, podemos confundirnos si no tenemos ordenados nuestros datos. Entonces siempre es recomendable hacer primero las cosas en lápiz y después ahí sí pasarlas a un formato más permanente. Una vez nosotros ya tenemos todos los datos y graficadas las isocuantas, vemos que cumplen las tres leyes mencionadas. Recalco: una isocuanta nunca se debe cruzar con otra, una isocuanta tiene que ser convexa al origen, es decir, esto no puede ir ni así, ni pueden ir por acá, tienen que siempre ir en aumento, y ninguna corta la otra. No vemos que la morada esté cortando ni la verde ni la rosa, ni la rosa la verde. Este sería el formato o cómo se resuelven las isocuantas dependiendo de los datos que nosotros tengamos. Ahora vamos a pasar a lo que son isocostos. En este momento vamos a explicar qué es un isocosto. Un isocosto es una gráfica en la que podemos ver que, de acuerdo a una inversión establecida, cuánto producto o cuánto de capital y de trabajadores podemos obtener en su máxima expresión. ¿Qué quiere decir? Para definir un isocosto, ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que tener?
Primero tenemos que tener una inversión establecida. Para nuestra fábrica de cordones vamos a decir que vamos a tener una inversión de 10 millones de pesos. Teniendo eso en cuenta, tenemos que tener una combinación de capital y de trabajadores o de unidad de trabajo que podamos comprar con esta inversión según sus precios. Para, para la empresa, una máquina le cuesta 40.000, mientras que un trabajador le cuesta 769.230 pesos. ¿Por qué? Todos van a decir, ¿por qué la máquina cuesta menos que el trabajador? Bueno, para este tipo de compañías o de empresas, realmente el trabajador es el que tiene mayor carga sobre la máquina, por eso su valor elevado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que si K son 40.000, o sea, las máquinas, vamos a representarlas en este lugar del plano, en el eje Y, y como venimos haciendo en el eje X, vamos a representar los trabajadores. Entonces quiere decir que si solo compráramos máquinas 40.000 con una inversión de 10 millones de pesos, quiere decir que tendríamos 80 máquinas. ¿Cómo hacemos este cálculo? Bueno, eso es sencillo, dividimos la inversión por el valor de la máquina y nos va a dar 80. Ya habiendo entendido una isocuanta, vamos a ver qué es un isocosto. Un isocosto es una gráfica en la que podemos representar las diferentes combinaciones o la línea de la combinación entre la unidad de trabajo y el capital que tenemos. En este caso, para la fábrica de cordones, vamos a decir que el capital es la máquina que tenemos. Teniendo una inversión establecida de 10 millones de pesos, tenemos que saber de todas las combinaciones cuál es la máxima combinación que podemos tener. Si compramos solo máquinas, cuántas máquinas podremos comprar, o si compramos trabajadores, más trabajadores, cuántos trabajadores podremos anexarle. Entonces, para este ejercicio vamos a decir que tenemos una inversión de 10 millones de pesos. Sabiendo que el valor de cada máquina es de 40.000 pesos y de cada nuevo trabajador es de 769.230, tenemos que mirar gráficamente cómo o cuál es el límite de todas de la línea de isocostos que vamos a dibujar. ¿Esto qué quiere decir? Que si compramos más solo máquinas o solo trabajadores, ¿cuál es el límite de toda nuestra inversión total? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, sabiendo que la inversión es de 10 millones de pesos y de que nuestra máquina vale 40.000, el resultado de esta división nos va a dar que podremos comprar 250 máquinas teniendo 0 trabajadores, y haciendo la misma operación vemos que con 10 millones de pesos podemos contratar 13 empleados más. Estos valores, ¿por qué colocamos estos valores acá en 0? Bueno, eso es porque podemos graficar mucho más. Podemos aquí tener muchos valores cuando K vale 0, cuando K vale 80, cuando K vale 125, pero siempre nos va a dar un valor entre la línea de isocosta que acabamos de encontrar y la graficamos de esta forma. Siempre va a dar una recta, nunca va a dar una curva, y lo que quiere decir es que aquí tenemos la inversión completa de los 10 millones de pesos.
no puede dar nunca una curva, nunca va a dar una curva, sea convexa o no, al origen. Eso es un isocostos. Ahora, el isocostos, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para tener algo que se llama equilibrio del productor, y con ese lo utilizamos las isocuantas y las bla, 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 bla. Vamos a ver qué es el equilibrio del productor. En la teoría del productor, el equilibrio del productor es algo para lo que utilizamos la recta de isocostos y las curvas de isocuantas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo que tenemos que hacer es pasar estos valores, pasar esta recta y unificarla con la gráfica de isocuantas previamente que ya hicimos, en la que pues hemos estado basando en nuestros ejercicios. Ahora bien, habiendo ya dibujado las isocuantas y teniendo ya la recta del isocosto, lo que vamos a hacer es que vamos a verificar efectivamente las unidades de trabajadores a la máxima que podemos contratar. Son 13 trabajadores, el máximo de máquinas o de capital va a ser de 250. Eso nos da esta recta en la que, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que la recta a este punto de acá, la inversión está en su máxima capacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que con una inversión de 10 millones de pesos nosotros vamos a producir sobre la isocuanta más alta. Quiere decir que nuestros recursos están siendo utilizados en su máxima expresión, en un rendimiento óptimo, y que teniendo en cuenta pues la gráfica podemos ver que la cantidad van a ser de 400 cordones que vamos a poder producir. Eso es muy importante porque podemos ver que estamos teniendo un rendimiento óptimo entre máquinas y empleados, y que en este punto que convergen, pues la óptima utilización de nuestros recursos estaría entre 7 empleados y 55 máquinas respectivamente. Este es un dato aproximado, pero nos da la claridad acerca de lo que es el equilibrio del mercado. Para el equilibrio del mercado también es muy importante, si miramos desde el punto de origen hasta el punto donde convergen las isocuantas y el isocosto, podemos darnos cuenta que es una línea que representa que realmente estamos teniendo una utilización de nuevo, de decir, una utilización óptima de nuestros recursos. Quiere decir que estamos creciendo tanto en personal como en producto, como en maquinaria. Quiere decir que en burdas palabras nuestra empresa está creciendo. Y así concluimos esta primera parte de la teoría del productor, en la que ya vimos cómo es la teoría a corto plazo y a largo plazo. Vamos a ver la teoría de costos. Ya encontrando graficado muy bien nuestro equilibrio del productor, podemos concluir el tema de teoría del productor de corto y largo plazo. Ahora vamos a pasar a la teoría de costos. Entonces, esta va a ser la primera gráfica en la que vamos nosotros a explicar, o más bien pues a generar los datos que previamente llenamos en la tabla. Entonces vamos a colocar los valores de
Entonces vamos a colocar los valores. El costo fijo, como dijimos que es fijo, siempre es el mismo y es 30. Vamos a ubicarlo en 30. Siempre es el mismo. Ahora vamos a graficar el costo variable. Dijimos que cuando es 1 es 10. Acá. Cuando es 2 es 33. Acá. 3, 66. Ahí. Cuando es 4 es 88. Cuando es 5 es 100. Cuando es 6 es 112. Cuando es 7 es 122. Y cuando es 8 es 135. Acá. Ahora bien, vamos a ubicar los puntos de el costo total. Decimos, cuando es 1 es 40. Que cuando es 2 es 63. Por acá. Que cuando es 3 es 96. Por acá. Cuando es 4 es 118. Cuando es 5 es 130. Cuando es 6 es 142. Cuando es 7 es 152. Cuando es 8 es 163. Ahora bien, vamos a ubicar los puntos donde van ubicados como ya hemos ubicado en el plano los datos de costo variable, costo total y costo fijo, entonces vamos a proceder a hacer las líneas para que se vea más claro lo que acabamos de hacer. Una vez alimentado las líneas, este es el resultado que obtenemos de nuestro costo variable, nuestro costo fijo y nuestro costo total. Ahora procederemos a graficar lo que es el costo medio fijo, el costo medio variable, costo medio total y costo medio marginal. Entonces decimos que el costo medio fijo no está en 1, es de 30.
acá. Donde está en 2 es en 15. Acá. Está en 3 es en 10. Acá. Donde está en 4 es en 7,5. Por acá. Donde está en 5 y 6 es 6 y 5. 5 es 6 y aquí 5. Donde está en 7 es de 4,2. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la teoría de costos. Para esta teoría, ¿qué variables vamos a utilizar o qué datos vamos a utilizar en nuestra tabla? El costo fijo, que es un costo como lo vimos antes en teoría de corto plazo, es un costo que nunca va a variar, siempre va a ser el mismo. La producción vamos a tener de 1 a 8. El costo variable, que depende completamente de la producción. Entonces, si no hay un empleado que produzca, pues no hay un trabajador que produzca, perdón, pues el costo variable va a ser 0. Para el caso de 1 va a ser 10, 2, 33, y así. Vamos a ver el costo total. El costo total, ¿cómo lo sacamos? El costo total simplemente es la suma del costo fijo más el costo variable. Entonces, aquí va a ser costo fijo más costo variable. En ese orden de ideas, decimos que el costo fijo es 30, el costo variable es 0, quiere decir que aquí es 30. Vamos a decir que aquí 30 más 10 es igual a 40, 30 más 33 es igual a 63, y así vamos a llenar la tabla con los respectivos valores. Es una operación sencilla, entonces para este ejemplo la tabla de costos variables quedarían 60 y 100, quedaría 33 más 30, 63, y así vamos a ir llenando la tabla dependiendo pues el resultado de la suma que nos va a dar. En este caso sería 163. Para el costo fijo medio, como hay una particularidad. La primera particularidad es que el costo fijo medio va a tender a 0, pero nunca el valor va a ser 0. Nunca será 0. ¿Por qué nunca va a ser 0? Porque tenemos un costo fijo. Siempre que haya un costo fijo, nunca va a ser 0. Ya verán por qué. Porque la operación del costo fijo medio es costo fijo y medio igual a costo fijo sobre cantidad. Como van a ver, aquí el costo fijo siempre va a ser 30. Entonces nunca va a tender a ser, nunca va a ser 0, no va a llegar. En la gráfica lo vamos a ver por qué. Entonces, para el caso de una unidad,
Entonces el costo fijo dividido la producción, 30 dividido 1 va a ser 30. 30 dividido 2 va a ser 15. 30 dividido 3, 10. Y así vamos a ir llenando la tabla con los datos que nos arroje la operación. Vamos a decir que 7, 5, 6, que va a ser 5, que va a ser 4,2 y aquí va a ser 3,7. El costo medio variable es el costo variable sobre la cantidad. Aquí tenemos claro que la cantidad es la que está jugando un papel mayor en términos de producción. Entonces diríamos que CB sobre Q. ¿Eso que nos daría? Aquí colocamos que el costo variable 10 dividido 1 es igual a 10. 33 dividido 2 es 16,5. Y así vamos llenando los datos dependiendo lo que nos dé la operación. Para este momento vamos a decir que 66 dividido 3 sería 22. 88 dividido 4 también 22. 100 dividido 5, 20. Y aquí colocamos 15. El costo medio total. El costo medio total va a ser... Hay dos formas de sacarlo. Esta es una operación bastante interesante. Hay dos formas de sacar el costo medio total. Puede ser el costo total dividido la producción, o también puede ser el costo medio fijo más el costo medio variable. ¿Cómo nos damos cuenta que esta operación realmente pues es correcta? Porque podemos concluir acá un ejemplo. Entonces el costo total es de 40 sobre 1 es igual a 40. Costo medio fijo es de 30 más costo medio variable, que es de 10, es igual a 40. Como ven, nos dio igual. Costo medio fijo más costo medio variable. Nos vamos a dar cuenta que en todas las operaciones es así. Es tal que en el caso de costo medio fijo 15 más costo medio variable serían 31,5. El costo total 63 dividido 2, 31,5. Eso sí, pues que vamos llenando en nuestra tabla. Entonces, como dijimos, el costo medio total aquí fue de 40, aquí de 31,5, y vamos anexando los datos que nos va a dar para luego graficar.
costo medio variable 29,5, 26, 23,6, 18, 21,7, 18,7. El costo marginal, como en la mayoría de casos que hemos expuesto, el costo marginal es más que costo total 2 menos costo total 1. En ese orden de ideas, $63 menos 40 nos daría, perdón, 40 menos 30 nos daría 10. 63 menos 40 nos daría 23. Y vamos llenando conforme nos van dando los resultados de la operación. Para este caso volvimos a utilizar o utilizamos la gran parte de datos de lo que fue costo, de lo que fue la teoría del productor de corto plazo. Vemos que hay gran similitud en los datos, vale la pena aclararlo. Y aquí 11. Listo. Una vez que ya tenemos nuestros datos llenos, vamos a proceder a graficar.